cuánta seguridad, cuánta confianza nos da el leer la palabra de Dios y saber que, en primer lugar, que estas son palabras dictadas por Dios, o sea, salidas del corazón de Dios para nosotros, sus hijos. Por eso es una carta de amor, son unas escrituras que el buen Padre nos ha dejado para nosotros. Cuán grande es su amor por el género humano. Entonces, saber que es palabra de Dios da una maravillosa seguridad, porque cuando empezamos a entender, a conocer a Dios, nos damos cuenta que Él no cambia, que Él es totalmente íntegro en lo que dice y verdadero en lo que Él ha prometido para nosotros. Entonces podemos confiar plenamente en su palabra. Dios nos ha dado su palabra de que todo lo que Él escribió aquí es fiel y verdadero y tiene cumplimiento y es la verdad absoluta de todas las cosas. Pero también nos da mucha confianza esta escritura, porque estamos totalmente convencidos que jamás cambiará la palabra de Dios. No va a ser modificada. Es una verdad total, absoluta, universal, que sobrepasa más allá de las épocas del hombre. Todo el hombre podrá ir evolucionando en tecnología, en ciencia, en pensamientos, en muchas cosas, podrá ir evolucionando. Pero desde antes de que se conociera la historia escrita, por ejemplo, esta palabra es verdadera. Desde que Moisés escribió desde el Génesis, es una verdad de Dios confiable, totalmente confiable, y no va a cambiar. Y está por encima de la geografía, por encima del pensamiento humano, por encima de todo fenómeno científico consagrado para la humanidad. Está por encima absolutamente de cualquier argumentación contraria en contra de ella misma. No hay argumento en contra de Dios. La palabra de Dios es absolutamente veraz, es firme, y nosotros debemos apreciarla porque está por encima también de todas las culturas. El hombre ha pasado por muchas épocas, ¿verdad?, en todas las latitudes, en todas las naciones. España vivió sus procesos, Estados Unidos tiene toda su historia, nuestro país tiene toda su historia, cómo han evolucionado las naciones, las migraciones también de todos los seres humanos de todos los tiempos, y así han ido conformando este bloque universal de pensamiento y de vida actualmente que tenemos hoy, que ha sido simbrado, ha sido cuestionado por este tiempo de pandemia, ¿verdad?, que nos ubicó a muchos, ¿verdad?, nos puso en su lugar a muchos que andábamos por ahí pues extraviados con quehaceres y con pensamientos vanos y bueno, todos aquí vamos en ese tiempo. Bueno, nos tocó vivir esta época donde hay un pensamiento bastante acelerado, bastante evolutivo, pero la palabra de Dios no ha cambiado, sigue siendo la verdad absoluta para el hombre. Describe y descubre perfectamente al hombre en su interior, en sus pensamientos, en sus intenciones, a todo ser humano. No hay ser humano que no quede descubierto, que no se refleje perfectamente, que no sea descrito perfectamente por la palabra del Señor. Amén, del plan de salvación que también encontramos aquí. Entonces, qué maravilloso, qué gran confianza nos da la palabra de Dios, en primer lugar, porque está escrita por un Dios de amor, un Dios fiel y verdadero. En segundo lugar, porque esta palabra jamás va a cambiar, permanecerá para siempre. Dios no va a cambiar sus verdades, Dios no va a cambiar el plan de salvación, y porque sobrepasa en mucho a todo
a toda la evolución del hombre de todos los tiempos. Hubo la época del oscurantismo, el siglo de oro de la literatura, bueno, ha habido revoluciones de pensamiento de los griegos, de los egipcios, el pensamiento moderno, también desde el romanticismo, todas las épocas que ha pasado el hombre, ¿verdad? Con su literatura, con su filosofía, no importa. Por encima de todo eso, de los grandes pensadores de Atenas y los grandes pensadores egipcios y de todos los tiempos, ¿verdad? Y los grandes pensadores de hoy también, premios Nobel y todo. Bueno, no importa. Por encima de todos ellos y de todos los tiempos y de todas las generaciones, la palabra del Señor sigue permaneciendo firme y verdadera. Eso nos da una gran confianza. Por eso es que podemos disfrutarla enormemente. Y vamos a continuar, vamos en el capítulo 28 del libro de Proverbios, el capítulo 20 del libro de Proverbios, y lo que vamos a leer es el versículo que dejé pendiente en el video anterior, que es el versículo 6. Muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Bueno, aquí nos presenta, nos desnuda totalmente la palabra. Qué bien nos conoce el Señor, ¿verdad? Dice que muchos hombres proclamamos cada uno nuestra propia bondad. Sí, en las pláticas, en las conversaciones, en lo que las personas hablan, lo que más, podemos ver detrás de las palabras del hombre, de las personas, es que siempre tienen un concepto de sí mismos de que ellos son los buenos y los malos son los demás. Yo soy bondadoso, yo sí tengo amor, yo soy buena persona. Y en sus pláticas y en sus palabras siempre se justifican estas cosas, en todo lo que expresan. Entonces, sí, esta es una verdad grandísima. Dice que proclamamos nuestra propia bondad. Nos cuesta mucho proclamar la bondad de los demás, porque eso nos rebaja a nosotros, pone a los demás más alto que nosotros, y eso la soberbia del hombre no lo soporta, no lo soporta. Por eso es que para muchos es muy difícil, alabar a las demás personas, honrar a las demás personas. Entonces, normalmente, ¿qué hablamos de los demás? Lo malo. ¿Qué hablamos del jefe? Lo malo. ¿Qué hablamos de los vecinos y estamos hablando lo malo? Pero cuando hablamos de nosotros, hablamos lo bueno. Así es que expresamos bondad. Así es que, reflexionemos en eso, ¿verdad? Y pues no lo hagamos así, porque luego dice, mas el hombre, dice, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Fíjate bien cómo liga estos dos versículos. Está diciendo que hay hombres que nomás están jactando. Y luego dice, pero hombre de verdad. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hombre de verdad es aquel que no se está jactando siempre. O sea, vamos a decirlo, el que siempre está proclamando su propia bondad, ese no es hombre de verdad. No es hombre de verdad. El verdadero hombre, la verdadera mujer, no está proclamando su propia bondad. Y dice, hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Pues es difícil. De hecho, hay un versículo bastante severo, bastante duro, y que pocos le entran a explicarlo, donde la palabra del Señor nos dice que Dios buscó una mujer, una verdadera mujer entre 1000, ¿verdad?, mujeres, y no halló ninguna, ¿verdad? No halló ninguna, ¿verdad? Pero nomás por ahí pudo encontrar un hombre, ¿verdad? Entonces, aquí dice que es difícil encontrar un hombre de verdad. Eso es lo que nos está diciendo. Entonces, pues meditemos en ello, porque sí, es una enseñanza muy valiosa para nosotros. Camina en su integridad el justo. Sus hijos son dichosos después de él. Un rasgo de que una persona es justa es su integridad.
su integridad. Esto es para un tema, ¿verdad? Pero bueno, empecemos por decir que un hombre íntegro, ¿verdad? Es fiel a su pensamiento, es fiel a sus palabras, ¿verdad? Tal como lo dice, tal como lo enseña, tal como lo cree, así lo vive, ¿verdad? Entonces, pues seamos íntegros y fieles para Dios, y eso es un rasgo de justicia. Pero dice que si nosotros practicamos la integridad, practicamos la justicia, no nada más nosotros vamos a ser bendecidos. Dice que cuando ya no vivamos nosotros, nuestros hijos serán dichosos, o sea, van a ser bendecidos. ¿Por qué? Porque la justicia nuestra que vivamos en este tiempo, Dios la toma en cuenta para bendecir a nuestra siguiente generación. Entonces, pues bienvenida a la justicia, bienvenida a la integridad. El rey que se sienta en el trono de juicio con su mirar disipa todo mal. ¿Cuándo entenderemos nosotros que el rey, el superior, en el trabajo, en la casa, en la iglesia, en la sociedad, todo superior, ¿verdad? Ese rey que ejerce una autoridad sobre nuestras vidas, a ver, ¿cuándo aprenderemos a honrarle como Dios quiere que le honremos, a respetarle como Dios quiere que le respetemos? ¿Por qué? Porque es Dios quien pone las autoridades. Toda autoridad es puesta por Dios, nos dice Romanos capítulo 13, ¿verdad? Entonces dice aquí que cuando el rey se sienta en el trono de juicio, atención con esto, cuando enseñe sobre que sí debemos juzgar, sí podemos juzgar, ¿verdad? Voy a explicar pronto ese tema, porque existe la creencia así tácitamente arbitraria de que no podemos juzgar, no podemos juzgar. No, sí podemos juzgar, pero hay que saber cómo, cuándo, con quién sí puede hacerlo y quién no. Todo eso viene en la palabra. Aquí vemos, por ejemplo, que el rey puede juzgar. Dice que él se sienta en el trono de juicio. O sea, el que está en autoridad, el que tiene una responsabilidad en el supervisor en la empresa, por ejemplo, él tiene que juzgar a los que están bajo sus órdenes, bajo su cobertura dentro de ahí, de la empresa. Y dice que cuando se sienta en el trono de juicio, o sea, cuando va a repartir ahora sí a cada quien lo que le corresponde, dice, con su mirar disipa todo mal. O sea, tiene autoridad de parte del Señor, ¿verdad? Para poder discernir lo malo, lo bueno, lo que a cada uno le corresponde. Démosle entonces ese lugar de honra al que está en autoridad. ¿Quién podrá decir, yo he limpiado mi corazón? Limpio estoy de mi pecado. Bueno, aquí eso es algo que cuánto desearíamos todos nosotros, ¿verdad? Conocer nuestro corazón y quitarle lo sucio, todo lo malo. Pero es algo bastante difícil, pero es un ejercicio que debemos hacerlo y debemos estarlo haciendo todos los días de nuestra vida. Y mientras tengamos vida, tendremos que buscar limpiar nuestro corazón. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo, necesitamos la ayuda de la palabra, en fin, necesitamos las armas espirituales para poder limpiar nuestro corazón, pero a Dios le agrada un corazón limpio. Entonces, démosle la máxima importancia a este ejercicio de limpiar nuestro corazón. Y si hay que limpiarlo es porque se ensucia el corazón. Ahora, ¿de qué se ensucia? Bueno, pues hay que ver las cosas que ensucian nuestro corazón, que, bueno, ya sabemos muchas de ellas. Ahora, ¿cómo se ensucia? ¿Cómo se mete esa cochinada dentro de nuestro corazón? ¿Por dónde se mete cada día? Bueno, pues tapemos las entradas, Tapemos las entradas para que nuestro corazón no se ensucie. Pesa falsa y medida falsa, ambas cosas son abominación a Jehová. En nuestros negocios, en nuestros tratos comerciales, seamos honestos, seamos justos, no engañemos en nuestra compra-venta de cosas, en nuestro ofrecer un servicio a los demás, laboralmente hablando, ¿verdad? No podemos engañar. No podemos mentir,
No podemos falsear las cosas. Hay que ser honestos, totalmente honestos en nuestros tratos, porque todas esas cosas Dios las está observando. Así es que no le podemos mentir a un cliente, no le podemos decir del producto o del servicio que vamos a ofrecer, no le podemos estar diciendo con tal de que nos compre el artículo, no le podemos estar exagerando y diciendo cosas que no son. No, pesas justas, balanzas justas. Eso es lo que Dios quiere, que seamos totalmente justos en nuestros tratos comerciales. Aún el muchacho es conocido por sus hechos, si su conducta fuere limpia y recta. Dios quiere que los jóvenes desde ya aprendan también a ser limpios y a ser rectos. Conducta limpia, palabras limpias, acciones limpias, intenciones, pensamientos limpios. Entonces hay que observar a los muchachos, porque de pronto empiezan con malas amistades, con malas ideas, se están contaminando y se les quita la limpieza, pierden esa belleza de la inocencia, de la ingenuidad, déjeme decirlo de esa manera. Pero lo que quiero decir es que sí, desde muchachos, si no los cuidamos, si no los orientamos correctamente, si no ponemos en ellos el temor de Dios, se van a ensuciar. Sí, su vida se va a ensuciar. Dice aquí que aún el muchacho es conocido por sus hechos. ¿Cómo podemos conocer si un muchacho es bueno o no? Pues mira sus hechos, ¿verdad? Pues si es un muchacho que anda con malas amistades y habla cosas muy feas y ve programas muy feos y ya anda ahí todo tatuado y anda ahí, o sea, le estoy agregando muchas cosas, Le estoy agregando muchas cosas. Y trae vicios y trae una novia por aquí y otra por allá y ya engañó a la otra y ya embarazó a la otra. A ver, ese muchacho está tremendo, ¿verdad? Sus hechos demuestran que está perdido totalmente, que no hay temor de Dios en él. Pero bueno, entonces busquemos todo lo contrario, que nuestros muchachos y nuestras muchachas sean de conducta limpia con temor a Dios. El oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente ha hecho Jehová. El oído para oír y el ojo para ver. Hay que reconocer que Dios nos ha creado y con ese propósito hizo el oído para oír y el ojo para ver. Cuidado con lo que vemos, cuidado con lo que oímos. ¿Por qué? Porque por ahí precisamente entrarán dentro de nuestro corazón las cosas buenas o las cosas malas. Las cosas malas no hay que dejarlas pasar. Entonces dice que el oído que oye y el ojo que ve, ambas cosas igualmente las hizo Jehová. Las hizo el Señor y el Señor está atento de qué es lo que oímos. El Señor está muy atento de qué es lo que vemos, pero también está muy atento de qué es lo que hablamos. Bien. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. Aleluya, gloria al Señor. El sueño es parte de la vida, sí, pero soñar, dormir mucho, no es bueno. Otra vez, dormir mucho no es bueno. Eso es contrario a la voluntad del Señor, porque trae muchas consecuencias. De hecho, es un alma extraviada, pero también traerá pobreza. Dice acá, abre tus ojos y te saciarás de pan. O sea, no duermas mucho, despiértate temprano y ponte a trabajar, ponte a jalar. Y entonces sí tendrás abundante pan. Para tus cosas, también para tu ropa, para tus gastos personales. El que compra dice, malo es, mas cuando se aparta se alaba. A ver, aquí hay un engaño de corazón. Cuando estamos comprando algo, queremos que nos lo den más barato y existe mucho la tendencia a estarle sacando defectos a ese carro que queremos comprar. Y se lo decimos al dueño, no, pero mira, pues las llantas ya no sirven, le falta pintura aquí y empezamos a sacarle todos los defectos. Malo esto, malo esto, malo esto, malo esto. Y no es que esté tan malo, realmente nos engaña el corazón. Lo que queremos es con eso desprestigiar el carro para que nos lo den más barato. Y luego dice que cuando ya se aparta, o sea, hizo la compra, ya se fue, entonces se alaba.
Dice, no hombre, ¿viste? Yo le dije esto y esto y esto, y era para que me lo diera más barato y me lo dio más barato. Eso no es honesto, eso no es íntegro, ¿eh? Eso es un engaño de corazón. Así es de que, bueno, pues cuidado cuando entremos en una negociación de compraventa, ¿verdad? Estemos preparados y aprendamos que basta, el que va a comprar está malo. Igual no es que realmente sea malo, sino que la intención es otra, ¿eh? Por eso es que hay engaño de corazón allí. Bien, dice, hay oro y multitud de piedras preciosas, mas los labios prudentes son joya preciosa. Bueno, los labios prudentes, mira en qué nivel está poniendo Dios aquí a los labios prudentes. Dice que los labios, ¿verdad? Valen como el oro, valen como las piedras preciosas. Pues realmente es un tesoro encontrar personas que hagan un buen uso de las palabras, con mucha prudencia, con mucho respeto para los demás, con gracia para los demás, sazonada la palabra. No podemos decir las palabras así torpes y bruscas y cualquier palabra que se nos viene. Cuidado porque las palabras apestan. Cuidado porque las palabras hieren. Cuidado porque las palabras huelen mal. Use usted palabras de mal gusto, palabras malsonantes, palabras groseras, y usted está dejando un olor muy desagradable espiritualmente en esa conversación. Entonces seamos prudentes, honestos, honremos a los que tenemos que honrar con nuestras palabras, ¿verdad? Hagamos un buen uso de nuestras palabras, y dice aquí, ¿verdad?, que precisamente que cuando somos así muy prudentes con nuestras palabras, pues es como si de nosotros estuviéramos expresando joyas preciosas. O sea, hay un alto valor, un gran valor en las palabras que nosotros digamos. Entonces, a ver, tengamos la firme convicción de que hay que cuidar las palabras, el tono de las palabras y qué palabras estoy usando, ¿verdad? Alguna vez oí una broma muy grosera, muy pesada, ¿verdad? Una persona le dice a otra persona acerca de su gordura, pero la compara con una vaca gorda. Y yo creo que, por ejemplo, eso es una grosería, eso es irrespetuoso, eso es feo, es desagradable, ¿verdad? Obviamente la dama se enojó, ¿verdad? Y es que no puedo entender por qué vas a usar ese tipo de expresiones. Y hay muchas más palabras así. Habría millones de ejemplos, pero bueno, seamos muy cuidadosos cuando expresemos nuestras palabras. Quítale su ropa al que salió por fiador del extraño, y toma prenda del que sale fiador por los extraños. A ver, Dios no quiere que salgamos por fiador de los extraños. Es más, de hecho, de nadie, ¿verdad? No atravieses tu firma, no atravieses tu nombre para responder por aquella persona en caso de que no pague el artículo que está en cuestión, ¿verdad? No salgas por fiador, porque va a quedar mal y tú te vas a meter en problemas. Entonces, nada de salir por fiador de nadie. Sabroso es al hombre el pan de mentira, pero después su boca será llena de cascajo. Ay. Comer mentira, como que es agradable en el momento, te salva de muchas situaciones, quedas bien, ¿verdad? Ay, pero después te va a amargar tremendamente, te va a llenar toda tu boca de cascajo, ¿verdad? O sea, te vas a ahogar en aquella mentira. La mentira va a salir siempre al descubierto, siempre. Y entonces, pues la mentira es perversa, es amarga y nos va a crear tremendas dificultades. Entonces, aborrezcamos la mentira. Los pensamientos con el consejo se ordenan y con dirección sabia se hace la guerra. A ver, cuando traigamos aquí una bola de pensamientos y no sepamos qué hacer, hay que buscar consejo. Y el buen consejo va a ordenar nuestros pensamientos y podremos tomar la decisión correcta. Pero lo otro, con dirección sabia se hace la guerra. Atención.
guerra, vamos a tener durante nuestra vida muchas guerras. Y llamamos guerra desde a situaciones de problemas, a guerras espirituales y guerras con algunas personas también, o sea, pleitos, contiendas. Entonces, pero dice aquí que con dirección sabia se hace la guerra. O sea, sí podrás participar en guerras de este tipo, sí, pero si tú quieres ganar esa guerra, sé sabio. Y al decir sé sabio quiere decir, fíjate en la sabiduría de Dios, qué recomienda Dios en esa situación. Pide consejo, pero también vea la palabra del Señor y vas a ver que la Biblia sí habla acerca de esa situación que estás viviendo y te da muchos consejos. Y si aplicas esos consejos, si haces lo que la Biblia dice en esas guerras, estás peleando la guerra con sabiduría y saldrás victorioso. Bien, en todas las guerras vas a salir victorioso. Bien, dice ahora, el que anda en chismes descubre el secreto. No te entremetas pues con el suelto de lengua. Ese que le gusta andar descubriendo el secreto de los demás, murmurando de los demás, criticando a los demás, avergonzando a los demás, menospreciando a los demás, deshonrando a los demás, porque andas hablando de ellos, sobre todo ahora en Facebook, ¿verdad? Que parece que Facebook ya es el permiso oficial para meterse en la vida de todos y hablar de la vida de todos, qué tremendo es eso. No, seamos respetuosos de la vida de los demás y más que nada también de todas esas situaciones privadas, íntimas, personales, que no es bueno que nosotros las andemos publicando. Y cuando digo publicando, me refiero a hablar de ellas, a platicar de ellas. No agarremos el teléfono, oye, te voy a contar esto, ¿qué crees que pasó? No, evitemos eso, ¿verdad? Porque dice que los que andamos haciendo eso somos muy sueltos de lengua, ¿eh? Y tener suelta la lengua es tremendo, ¿eh? Eso de tener suelta la lengua causa muchos problemas. La lengua hay que tenerla amarrada, hay que tenerla bien sujeta, no sueltita. La lengua suelta. Ay Dios, dice cada torpeza, dice cada soncera, cada problema tan tremendo, ¿verdad? Sí, entonces no tengamos suelta la lengua, tengámosla dominada, controlada. El que maldice a su padre o a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. ¡Wow! Tremendo juicio para aquel que deshonre y más que maldiga a sus padres. De hecho, eso es un pecado de muerte. Hay pecados de muerte. Bueno, este es uno de los pecados de muerte que la Biblia menciona. Por eso dice aquí que se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa. O sea, le esperan tinieblas, le espera juicio tremendo para aquel que maldiga a su padre o maldiga a su madre. En el camino sí me he encontrado con personas que lo hacen. Y aún cristianos, sí, aún cristianos que no han entendido la voluntad perfecta del Señor. Esta es dura cosa, ¿eh? Los bienes que se adquieren deprisa al principio no serán al final bendecidos. Seamos cuidadosos con las riquezas y con la búsqueda de las riquezas. Dios no está en contra de las riquezas. Dios está en contra de la avaricia. Dios está en contra de tener riquezas por medios injustos. Dios está en contra de esa avaricia que te lleva a una riqueza rápida porque dice que se va a ir desvaneciendo. O sea, al final no habrá bendición en una riqueza así. Realmente Dios ha establecido patrones de trabajo para que la riqueza llegue a nuestras manos, ¿verdad? Entonces, entremos en el diseño de Dios para ser bendecidos con la riqueza que Él quiera darnos. No digas yo me vengaré, espera a Jehová y Él te salvará. Habrá muchos problemas en tu vida, y personas te van a defraudar, te van a quedar mal, y tú también lo harás con otros, lamentablemente. Si te toca a ti hacerlo con otros, arrepiéntete y ponte a cuentas, pide perdón. Pero si lo hacen contigo, quitémonos esa sensación o ese deseo natural carnal de vengar.
yo me voy a vengar, esto no se va a quedar así. No, va a ver, me la hizo y me la paga, me la hizo y me la paga. No sabe con quién se metió. Y tenemos esas expresiones de venganza. La venganza no es buena en el corazón de los hijos de Dios. Dejemos estas cosas al Señor y Él nos salvará. Abominación son a Jehová las pesas falsas y la balanza falsa. No es buena. Bueno, Dios, entonces sí está Dios al pendiente de cómo te portas en tu trabajo, en tus negocios. No hay que ser nada más un cristianito muy lindo, muy bonito en la iglesia y luego en nuestro trabajo bien injusto, en nuestro trabajo bien mentiroso, engañando a la gente. No, no. Dios quiere que haya tratos justos, dignos de un hijo de Dios. Y finalmente puedo decir ahora, de Jehová son los pasos del hombre. ¿Cómo pues entenderá el hombre su camino? Qué interesante, qué interesante. Finalmente es Dios quien nos traza un camino. Nos da la oportunidad de reflexionar, de aplicar el entendimiento, la sabiduría, pero definitivamente muchas veces el hombre no puede entender su propio camino. Por lo tanto, hay que descansar en el Señor, ofrecer a Él nuestra vida, nuestras decisiones, nuestros caminos y confiar en Él, que Él nos guiará por la senda de paz, por la senda de justicia. Entonces encomendemos al Señor nuestros caminos, porque de Jehová son los pasos del hombre.